Después de las elecciones de el domingo, las municipales, ha sucedido un hecho muy importante que toda la prensa nacional y varios comentaristas políticos o especializados en el tema han hecho hincapié, y es en el supuesto 70% de abstinencia en las votaciones. Digo en el supuesto porque al principio, en los primeros informes del domingo ya en la noche, se estaba manejando ese porcentaje. Conforme fue pasando el tiempo, ya el lunes, a eso de las 2 de la tarde, la Junta Central Electoral había sacado un comunicado diciendo que no era un 70%, sino un 53.3% de abstinencia en estas elecciones municipales. Pero miren, si tomamos en cuenta que lo normal, históricamente hablando, en las últimas 4 elecciones, la abstinencia había sido de entre 35 y 37%. Eso es lo normal, era lo normal en estas contiendas electorales. Ya la sociedad dominicana había venido demostrando esos números. No me lo estoy inventando yo, ustedes lo pueden revisar en la información que les aparece ahí en el internet, pero por lo menos en las 4 últimas elecciones la abstinencia ha sido de esa, entre 35 y 37%. ¿Qué significa eso? Que si es verdad, vamos a dar por hecho de que la Junta Central Electoral está diciendo la verdad. Yo lo dudo, pero vamos a dar por hecho. Vamos a darle el mérito de la duda porque se supone que es un árbitro responsable, imparcial y comprometido con que estas elecciones sean transparentes. Entonces, supongamos que la Junta Central Electoral está diciendo la verdad. El 53.3% se abstuvo de ir a votar. Pero si venimos analizando las últimas elecciones y es el 35 o 37%, vamos a darle el 37%, que es lo normal, que la gente no va a votar. ¿Qué quiere decir eso? Que de 37 para 53 hay algo así como 16% de diferencia. Ese es el verdadero porcentaje que se abstuvo de votar. No es el 70%, no es el 53.3%. El porcentaje real, porque estaba acostumbrada la sociedad dominicana a mostrar que el 35 o 37% no votaba, eso quiere decir que el 16% es el porcentaje real que no votó en estas elecciones municipales. No sé por qué los medios se empeñan en poner esos números tan grandes. Obviamente la oposición está pataleando, obviamente la oposición que perdió está haciendo estos berrinches, estas patadas de ahogado, y se están agarrando de esos números para que de alguna manera no se pueda, digamos, legitimar esta victoria del PRM. No estoy defendiendo al PRM, no soy PRMista y es más, yo ni siquiera voto. No voto porque no me he hecho ciudadano dominicano. Sin embargo, soy un residente permanente en la República Dominicana con más de 20 años viviendo en este territorio. Pero lo que quiero hacer hincapié es cómo la prensa y cómo esos periodistas que todo mundo sabe que han sido comprados, unos por la oposición y otros por el oficialismo, finalmente, sobre todo la oposición está haciendo mucho hincapié en ese 70 o 53%. Así, haciendo ver que el gobierno no tuvo, o mejor dicho, el PRM no tuvo un triunfo legítimo, un triunfo que pudiera, digamos, sentirse orgulloso de él porque no hubo gente que participó. Dicen algunos opositores que solamente fueron los PRMistas que fueron a votar. El presidente Luis Abinader en la semanal hizo una revelación extraordinaria que muy poca gente pensó, y es la siguiente. Al cuestionar al presidente en el sentido de que qué opinaba él de la abstinencia que había habido durante el proceso de las municipales, él dijo que él no era su culpa.
sea, que la culpa real de que ese porcentaje se diera así era de la oposición, porque dice él que el PRM sí se paró temprano y llevó a votar a su gente. Sabemos que cuando dice llevó a votar es porque se le paga a esa gente, se le compran cédulas, se le dan los 1,000 pesos, se les da un picapollo, se les da un romo o lo que tenga que darse con tal de que vayan y voten. Desde ahí para mí ya la democracia está fallida, porque dice el señor presidente que triunfó la democracia. ¿De cuál democracia me está hablando? Si cuando usted, como dirigente de un partido, tiene que gastar dinero, tiene que sobornar a ciudadanos para que vayan a votar por usted, ya no es una democracia real, no es una democracia legítima. A mí no me hablen de democracia cuando los dirigentes de esos partidos tienen que comprar el voto. Y por otro lado, ¿no? Está esa revelación que acaba de hacer el presidente. Los culpables de que el PRM haya ganado es la oposición por no haberse levantado temprano y llevar a su gente a votar. Es decir, no gastar el dinero que tenían que gastar en el domingo, en la mañana o tarde del domingo para ir a votar. Pero ¿de qué clase, insisto, qué clase de democracia es esa? Eso da vergüenza. Para mí no es ninguna democracia. Pero hay que ser muy claros en lo que les estoy diciendo. No se dejen llevar por ese número tan escandaloso como el 53%. Porque en verdad la realidad es que solamente fue el 16% que se abstuvo de ir a votar. Porque insisto y vuelvo y repito por todos los que no vieron o no escucharon bien. La República Dominicana en las últimas 4 elecciones había venido demostrando que lo normal en la abstinencia era 35% o 37%. Entre esos dos está. Entonces, de 35 para 53, 16-17% es el verdadero número que se abstuvo de votar. Pero aquí la pregunta que me surge es, ¿quiénes son los culpables de que esa gente que no se paró a votar? ¿De quién es la culpa? ¿Es del ciudadano que no ejerce el derecho y también la obligación de pararse y votar? ¿O es de todos los partidos que han pasado como gobierno, que han hecho un tollo, que no han demostrado que verdaderamente van a gobernar para el pueblo? Y por consiguiente el ciudadano dice lo siguiente: ¿para qué me levanto y pierdo tiempo si es lo mismo? Porque el PRM viene haciendo lo mismo o quizá peor las cosas. Por lo menos en préstamos, por ponerles un ejemplo. El PRM ha tomado más préstamos que ningún otro partido. Y apenas lleva 3 años, o 4 años ya casi. Ya ha pedido más de 30,000 millones de dólares fuera. Ningún otro gobierno de la República Dominicana se había endeudado tanto, por ponerles un ejemplo. Entonces, ¿de quién es la culpa? Del propio sistema de partidos, del propio, digamos, idiosincrasia política del dominicano, porque la gente ya está harta y la gente no quiere perder tiempo, 2 o 3 horas y irse a formar para que salga con lo mismo. Yo puedo entender eso, puedo entender, digamos, ese cuestionamiento, pero lo que no entiendo es esa apatía. Porque, por ejemplo, usted que se abstuvo de votar porque dice que todo es lo mismo y que este cambio no se ha dado y que para qué, usted bien pudo haber ejercido su derecho al voto con otros partidos que lo puedan convencer. Esos partidos pequeños, esos partidos que están por ahí, que a lo mejor sí pueden tener, digamos, una pequeña posibilidad de hacer algo diferente. Si ustedes dejan de votar, sucede esto, que ahora, por ejemplo, el PRM arrasó 135 alcaldías y esperemos que en las congresuales y no sea tampoco mayoría, porque si no, el presidente Luis Abinader, que a lo mejor se reelige, posiblemente, y por cómo van las cosas, va a tener el poder absoluto de este país. 135 alcaldías, si tiene la mayoría en el Congreso, la mayoría, y él otra vez como presidente, perdón,
va a tener el máximo poder, no va a haber un equilibrio. Y en la democracia, que insisto, una democracia fallida, por lo menos que en esa democracia fallida haya un equilibrio para que en el Congreso él no pueda hacer lo que le plazca en gana. Por eso tienen que levantarse a votar. Si usted no está de acuerdo con el PRM, entonces no le siga dando más poder. Ahora que vengan las congresuales, párese y vote por esos diputados, sobre todo, y senadores, con los que usted puede identificarse más. Ejerza su derecho al voto para que después sí tenga autoridad moral de cuestionar al gobierno. Porque si tú no votas, no tienes autoridad moral, no puedes opinar. Hay que hacerse responsables de ese derecho y por consiguiente de esa obligación, porque es una obligación como buen ciudadano, responsable y consciente, ir a votar. Entonces, creo yo que se está haciendo, digamos, más alarde para acabar con la legitimidad del PRM, con esos números del 53% que los que fueron en verdad. Yo creo que aunque se haya aumentado el padrón electoral, porque en el 2020 había un poco más de 7 millones que iban a votar y solamente votaron el 50%. O sea, o mejor dicho, en el 2020 hubo una abstinencia del 50%. Había un poco más de 7 millones de posibles votantes, ¿no?, en el padrón electoral. Ahora, en el 2024, había un poco más de 8 millones en el padrón electoral y se abstuvo un 53%. ¿Qué quiere decir? Un 3% más que en el 2020. En el 2020 se justificaba o decían que porque la pandemia, la gente no quería salir por el gentío, por todo lo que sucedía con el COVID y por eso hubo esa abstinencia. Pero antes, 3 o 4 elecciones pasadas, insisto, el promedio, lo normal en abstinencia era 35 o 37%. Grábense bien eso, lo repito mucho para que no se les vaya ese dato. Entonces, aquí están los números reales. No fue un 53%, fue un 16% que se abstuvo, 3% más que las últimas elecciones. Como quiera es preocupante. La gente tiene que salir a votar. Ejerzan ese derecho. Pero sí quería decirles esto para los que no habían reflexionado y podamos reflexionar juntos. Ese número para que no se dejen sorprender. Piensen bien su voto, reflexionen, no hagan nulo su voto, voten por el menos peor o voten por el que más o menos les convenga. Si no están de acuerdo con las medidas que ha tomado el PRM y el presidente Luis Abinader, pues entonces denle ese castigo, o sea, muestren que no lo quieren ahí. Porque nosotros somos los responsables de eso. Somos los responsables de eso. Entonces no espere a que su líder del barrio, del partido en el que usted milita o en el que usted esté de acuerdo, vaya a sacarlo de la mano con 1,000 pesos y un romo para que usted vaya a votar. Quítese esa apatía, hágalo por amor a su patria, por amor a su país, por amor a su familia, salga y vote. En estas nuevas elecciones se agregaron más de 1 millón de nuevos votantes, jóvenes que acaban de cumplir 18 años y que ya pueden ejercer su derecho al voto. Ellos son los que más tienen que tener conciencia de lo que significa votar, de lo que significa ejercer ese derecho. Ya hay una ley que acabo de leer, que se está proponiendo una ley que se castigue al que no se pare a votar. Oigan bien esto, lean el periódico. Hay una nueva propuesta de ley para que se castigue a todo ciudadano que se abstenga de votar. Así como pidieron la tarjetita del COVID por obligación para entrar a un supermercado, para entrar al banco, así les van a hacer, les van a obligar a tener una tarjetita. A usted votó, usted entra al banco, usted sí puede entrar al supermercado, o usted va preso, o usted tiene una multa de tanto por no pararse a votar. Van a llegar a eso y no les va a quedar de otra. Entonces no esperen a que eso sea así para que ustedes hagan conciencia
ciudadana. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Si estás de acuerdo con el contenido, compártelo, dale like y comenta. Nos vemos hasta la próxima.